Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase asíncrona correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de actividades correspondientes a esta asignatura. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y como es de costumbre, iniciamos presentándoles en pantalla. Ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a su tarea. Estamos con el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales en la unidad número 10, Física en Acción. Vamos a ver el tema número 1. Estamos iniciando ahí esta unidad número 10 y con los subtemas, la fuerza equilibrada y las fuerzas no equilibradas son los temas que vamos a tratar en esta noche. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación vamos a ver el desarrollo de las actividades en función de su tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué condición debe cumplir un cuerpo para que las fuerzas que actúan sobre él sean equilibradas? Y la siguiente actividad dice, ¿qué es la inercia? Describa tres ejemplos. Los ejemplos tienen que poner ustedes en función de actividades propias, cotidianas, que nosotros podamos tener en nuestro alrededor, en las cuales se aplique la inercia. Esas son las actividades que ustedes tienen para la presente actividad, para la presente semana. Recuerden que las actividades son 100% escritas, para ello ustedes deben desarrollar, ya saben, la rotulación de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea y posteriormente ustedes desarrollan su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema las fuerzas equilibradas, las fuerzas no equilibradas correspondientes a la semana 1 de fecha 11 de noviembre de 2024. Esa tarea permite entregas desde el 11 de noviembre, la fecha de límite de entrega es del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del año 2025. Así que tienen todo el tiempo necesario teniendo en cuenta que estamos dando inicio ya a esta nueva unidad de actividad. Estamos iniciando ya la unidad número 10, antesala del fin del proceso educativo que ustedes han iniciado y que ventajosamente y provechosamente ustedes ya lo están dando por terminado. Así es que les deseo muchos éxitos, mucha fuerza, mucha decisión, mucho compromiso con el desarrollo de las actividades ya en esta última etapa que nos resta, que nos queda. Sigamos desarrollando con responsabilidad todas las tareas que nosotros tenemos ya en esta última etapa. Y vamos a ver, de acuerdo a la planificación establecida, vamos a ir viendo el material complementario que ustedes tienen, el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, y vamos a ir analizando las fuerzas equilibradas. Vamos a ir viendo en primera instancia qué son las fuerzas equilibradas. Básicamente podemos clasificar las fuerzas equilibradas en cuatro tipos. En las fuerzas equilibradas, las fuerzas no equilibradas, las por contacto y las a distancia. Esas son la clasificación de las fuerzas. Primero tenemos la fuerza equilibrada. Vamos a ver más adelante qué son. Las fuerzas no equilibradas, las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Y vamos a ver cuáles son cada uno de ellas. Cuando hablamos de las fuerzas por contacto, como aquella que permite generar un movimiento, la que permite cambiar la forma de un objeto, entre otras. Y la distancia, la fuerza magnética y la gravitatoria. Esas son ejemplos en cuanto a estas determinaciones. Pero vamos a ver aquí a continuación un poco más conceptualmente qué es la fuerza. La fuerza, además de hacer que el objeto se mueva, también puede hacer que se queden en equilibrio. Las estructuras de grandes edificios, puentes, torres, están bajo la influencia de enormes fuerzas. Sin embargo, están en reposo. Aparentemente que requerimos más que una simple aplicación de fuerza para mover un objeto. El equilibrio de los cuerpos se caracteriza por la ausencia de cambio de su movimiento. El reposo es un tipo particular de equilibrio cuya importancia se manifiesta como condición de estabilidad. No obstante, el equilibrio de un sólido no se produce solamente a la ausencia del movimiento.
Un cuerpo se puede desplazar en línea recta con velocidad constante o girando uniformemente alrededor de un eje y sin embargo hallarse en equilibrio. Es entonces la ausencia de aceleración y no la ausencia de velocidad lo que define en física la noción de equilibrio. Vamos a ver más adelante cuáles son estas determinaciones. Si observamos una competencia en que dos equipos tiran de una cuerda, se ejerce grandes fuerzas de cada lado, pero podría la cuerda permanecer en reposo, por lo que decimos que las fuerzas se balancean o se anulan. Y dentro de estas características tenemos F base 2 y F base 1. Y obviamente tenemos la línea, obviamente, que representa, qué sé yo, en este caso, a una cuerda. Tenemos el equipo 2 y tenemos el equipo 1. Si en ambos lados permanece el mismo nivel de fuerza, obviamente la cuerda permanecerá en reposo. Pero si por ave circunstancia una de ellas perdiera una etapa, un nivel en función de su fuerza, prácticamente esa cuerda se pone en movimiento. En física decimos que la cuerda está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de todas las fuerzas aplicadas a un extremo de la cuerda es igual a la magnitud de la suma de las fuerzas aplicadas al otro extremo, aunque ambas en sentido contrario. La fuerza total de las cuerdas es igual a cero. Por lo tanto, un cuerpo en equilibrio no puede empezar a moverse, a menos que se añada una fuerza nueva y desbalancee o este desbalance rompa este equilibrio. Puede ser aumentando o puede ser quitando. Si un cuerpo está en reposo y permanece en él, se dice que están en equilibrio estático. Si sabemos que un cuerpo está en equilibrio estático y por consiguiente que tiene aceleración igual a cero por las leyes de Newton, sabemos que la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Según la primera ley de Newton, todo cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme si no actúan ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, o sea, quiere decir que son iguales. La condición única para que una partícula esté en equilibrio es justamente fuerza. La fuerza absoluta es igual a cero, donde F es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Ahí nosotros tenemos prácticamente es la noción de física, la noción científica de física, mediante la cual nosotros podemos representar la sumatoria de las fuerzas. Pero como la fuerza puede tener componentes en los diferentes ejes, entonces tenemos que este signo que ustedes ven aquí primerito, este corresponde a la suma. Esa es la suma de Fx es igual a 0 y la suma de Fy es igual a 0. Si en un problema tenemos varias partículas en equilibrio, aplicamos esta condición a cada una de ellas. Esta es la notación en la cual nosotros debemos aplicar para poder determinar el nivel en función de la fuerza. La propiedad de la materia de no poder cambiar su estado de reposo o de movimiento por sí mismo recibe el nombre de inercia. La masa es un cuerpo, la masa de un cuerpo es una medida de su inercia. Cuando mayor es la masa, mayor también es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Eso obviamente ya saben es considerado como la inercia. Sin embargo, hay que aclarar que no existe ningún cuerpo que se vea libre de la acción de la fuerza. Esto es peso, rozamiento y normal. No obstante, la primera ley sigue siendo válida, ya que si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula, es lo mismo que si no interviniere ningún tipo de fuerza. De lo visto hasta aquí podemos notar que un cuerpo no necesita estar en reposo para que se encuentre en equilibrio, es decir, no se necesita la falta de movimiento. El movimiento se puede presentar, pero desde luego este debe ser uniforme y realizado sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Por ejemplo, la fuerza equilibrada que actúa sobre los aviones. Tenemos el elevador, tenemos el peso, tenemos el empuje y tenemos el arrastre. Y de eso, obviamente, de la sumatoria de todos estos, obviamente se aplicará lo que es la fuerza.
Cuando un objeto se mueve con una velocidad lineal constante, decimos que el equilibrio es cinético o translacional. Y si el objeto es capaz de girar con velocidad angular constante, el equilibrio es rotacional. Todos los cuerpos presentan la tendencia llamada inercia a conservar su estado de movimiento o también de reposo. Si un auto frena bruscamente, los cuerpos de los ocupantes presentan resistencia o desplazamiento hacia adelante. Si estos no llevaran el cinturón de seguridad, podrían salir despedidos hacia adelante. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí nosotros tenemos la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo. Por ejemplo, en la primera etapa, cuando un auto frena bruscamente, y nosotros hemos experimentado eso siempre, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nuestro cuerpo va hacia dónde? Nuestro cuerpo va hacia adelante. En el siguiente ejemplo está una persona parada en el pasillo del bus. ¿Qué pasa cuando el bus acelera bruscamente? ¿Hacia dónde nos vamos nosotros? Nos vamos hacia atrás. Entonces, esa es la tendencia de los cuerpos a permanecer en reposo, lo que se conoce como inercia. A continuación, miremos un ejemplo de una fuerza equilibrada. Tenemos un sofá de 200 kilogramos. Este es un ejercicio. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Un sofá de 120 kilogramos de masa se apoya sobre una superficie horizontal con mínima fricción. Calcule la fuerza normal considerando que está en equilibrio. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en reposo son W y la normal N, que es Newton. El peso es igual a W y este es igual a M por G, donde M es la masa y G es la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la fórmula mediante la cual nosotros vamos a despejar esta actividad, que dice calcule la normal considerando que está en equilibrio. La primera estructura, la primera representación, vamos a hacer de la siguiente manera. Representamos las fuerzas que actúan sobre el sofá y calculamos su peso. Primero aplicamos la fórmula. W es igual a M por G, donde W es igual. Le tomamos el dato del peso del sofá, en este caso que son 120 kilogramos. 120 kilogramos ¿por cuánto? Por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. Entonces aquí tenemos una multiplicación de 120 por 9.8, lo cual va a dar el resultado 1.176 newtons. Como el sofá permanece en reposo, por lo tanto, según la ley del equilibrio, la suma de la fuerza Y es igual a 0. Newton menos W es igual a 0, donde N es igual a W es igual a 1.176 newtons. Entonces aquí, en este sentido, la fuerza normal está considerada, o el resultado de la fuerza normal del sofá es de 1.176 newtons. Entonces aquí, obviamente, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? Aplican es una multiplicación, 120 por 9.8, y ahí les va a salir este resultado de aquí. La fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario. La normal y peso actúan en el eje vertical, es decir, en el eje de las Y. De aquí que se calcula que la sumatoria de la fuerza Y es igual a 0. El ejercicio no indica que haya movimiento horizontal. La normal y el peso tienen valores iguales, pero sentido contrario. Con esto comprobamos que la fuerza está totalmente en equilibrio. Hasta aquí las fuerzas equilibradas. Vamos a ver a continuación la siguiente etapa en función de las fuerzas no equilibradas. Vamos a ver cuáles son ellas, cuáles son las características más preponderantes. Las fuerzas no equilibradas son múltiples las situaciones en que sobre un objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. Así, por ejemplo, si empujamos una caja por el suelo, sobre ella actúa un peso. La fuerza con la que empujamos, la fuerza que ejerce el suelo sobre ella y la fuerza de rozamiento. Podemos calcular una fuerza equilibrada o equilibrante a todas las que actúan sobre un cuerpo llamado fuerza resultante, donde su representación es la F mayúscula con base R, todo esto bajo 1. ¿Qué será la suma de todas las fuerzas del sistema? El concepto de fuerza resultante se aplica cuando el conjunto de fuerzas del sistema
tiende a modificar el estado de reposo o de movimiento del cuerpo, pero no a deformar, no lo deforma, simplemente genera un movimiento. Un sistema modifica el estado de reposo en función de un objeto. Por ejemplo, para ello distingamos los siguientes casos. Primero, las fuerzas de la misma dirección y sentido, donde tenemos fuerza 2, tenemos fuerza 1 y tenemos una fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la sumatoria de F1 más F2. Aquí tenemos una suma. Entonces, en este caso, la fuerza resultante, fuerza R, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza 1 y también de la fuerza 2 y una intensidad equilibrante a la suma de la intensidad de las fuerzas, donde F1, obviamente la aplicación sería F1 más F2. Fuerzas de la misma dirección y del sentido contrario. Hasta aquí obviamente es facilito, porque ¿qué es lo que hacemos? Aquí hacemos una suma, porque son fuerzas en la misma dirección y en el mismo sentido. Ambos, entre los dos, obviamente van a generar fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, y la caja de balones obviamente será más liviana el momento de remolcarlo o de generar movimiento, lo que genera la fuerza base R o fuerza resultante. En cambio, las fuerzas de la misma dirección y en sentido contrario, aquí vamos a aplicar prácticamente es lo contrario a lo anterior. Acá es una resta. La fuerza resultante de dos o más fuerzas de sentido contrario tiene el sentido de la fuerza de mayor intensidad y una intensidad equilibrante a la resta de las intensidades de las fuerzas aplicadas, donde F1 será menos al F2. Entonces aquí prácticamente se hace una resta. Eso es todo lo que se hace en el sentido de las fuerzas de dirección en sentido contrario, mientras que en las fuerzas en el mismo sentido, ahí es una sumatoria. Cuando queramos hacer algún tipo de aplicaciones, algún tipo de ejercicios para determinar la fuerza, tanto la fuerza en sentido igualitario y también las fuerzas en sentido contrario. En cuanto a las fuerzas de distintas direcciones, las determinamos mediante la regla del paralelogramo. Por el extremo de cada fuerza trazamos una paralela al otro vector y señalamos un punto de intersección. El extremo de FR, que es la fuerza del resultante, es un punto de intersección. Entonces, esas son las características fundamentales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la fuerza de componentes, donde F1 y F2 obviamente generan, obviamente, una fuerza. A F1 y F2 generan una fuerza resultante a través de la descripción de un paralelogramo. En cuanto a las fuerzas perpendiculares, si son perpendiculares, su módulo podrá calcularse aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Aquí tenemos. La fuerza resultante 2 es igual a la suma de la fuerza resultante 1 y la fuerza 2, donde la fuerza resultante es la raíz cuadrada de F2 sobre 1 más F2 sobre 2. Cuando aplicamos una fuerza lo suficientemente intensa sobre un cuerpo, se produce un cambio en la velocidad, lo que indica que la fuerza es no equilibrada. Entonces, esas son las características fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente aquí lo que hacemos es ir reemplazando. Entonces, cada una de ellas. Muchas de estas actividades nosotros lo utilizamos especialmente, este tipo de fuerzas son bastante utilizadas, por ejemplo, en la navegación, en el impulso de barcos, en el impulso de aviones, en la transportación y en otras actividades cotidianas que nosotros siempre estamos desarrollando. Ahí se van aplicando cada una de estas actividades que son fundamentales. La física siempre nosotros lo estamos aplicando cuando arrastramos un objeto pesado, cuando empujamos un objeto pesado, cuando alzamos o cualquier cosa, por ejemplo, cuando, qué sé yo, queremos alzar, por ejemplo, solo el motor de la licuadora.
ahí aplicamos una fuerza, aplicamos un movimiento de acuerdo a la intensidad y otras características más. Siempre estamos aplicando física en todas las actividades cotidianas que nosotros, ya sea dentro del hogar o como también en nuestros diferentes lugares de trabajo. Es fundamental empezar a identificarlos y ustedes con estas primeras etapas, ustedes prácticamente lo que van haciendo es cogiendo la base de los temas que ustedes van a ver a continuación ya en los siguientes niveles. Entonces, una introducción a la física, una introducción a las actividades relacionadas a los movimientos, a los cambios de estado de los diferentes cuerpos. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Les recuerdo que todas las actividades ya están subidas a su aula virtual, así que sigan revisando, sigan cumpliendo con todas las actividades. No son muy intensas, obviamente tratando de ayudarles por este motivo de los cortes de energía eléctrica. Esperemos que todo se solucione. Esperemos que en algún momento regresemos a la normalidad, pero hasta entonces hagamos un esfuerzo que va al final de todo este proceso, va a ser muy bien reconocido, no solamente por la institución, sino por cada uno de sus familias, de sus entornos sociales, por el esfuerzo que ustedes han desarrollado justamente en momentos de austeridad, en momentos de dificultad que atravesamos no solamente a nivel de nuestras familias, sino a nivel nacional y regional. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final de la presente clase. Un gusto haber compartido con ustedes. Un fuerte abrazo. Cualquier novedad, estamos en contacto.